Muy bien, durante este video vamos a colocar en práctica lo que aprendimos del lenguaje algebraico. Si todavía no has visto el video, te lo dejo en los comentarios y por aquí en algún lado de la pantalla. Entonces vamos a utilizar lenguaje algebraico. El primer ejercicio dice el triple del cuadrado de un número. Entonces, para escribir eso en lenguaje algebraico, debemos tener en cuenta el enunciado, leerlo, analizarlo bien. Entonces fíjate que me dicen el triple. Cuando a mí me hablan del triple, quiere decir que voy a multiplicar algo por 3. Bien, ya tenemos ahí el triple. Del cuadrado, es decir, cuando esto aparece del cuadrado y como te expliqué anteriormente, del cuadrado quiere decir que vamos a elevar algo a la 2. ¿Y qué será lo que vamos a elevar a la 2? Que el enunciado me lo dice. De un número. Entonces, para representar un número utilizamos cualquier letra. Yo por lo general utilizo la letra X. Y ese número, como ya sabemos, debe ir elevado al cuadrado. Entonces, fíjate aquí, aparece el triple del cuadrado de un número. Entonces, fíjate cómo hemos pasado esto a un lenguaje algebraico. En este ejemplo, me dicen la quinta parte del cubo de un número. Entonces, veamos. Si me dicen la quinta parte, ya sé que es algo que va a estar dividido entre 5. Entonces veamos la quinta parte del cubo. Cuando hablamos del cubo, quiere decir que algo va a estar elevado a la 3. ¿Y qué es lo que vamos a elevar? Pues aquí dice que un número. Entonces sería el número elevado a la 3, como es la quinta parte del número elevado al cubo, este que tenemos aquí, es decir, a ese x elevado al cubo, a ese número que no conozco, le vamos a sacar su quinta parte, a extraer la quinta parte, hallar esa quinta parte. Entonces fíjate cómo ya quedó representado la quinta parte del cubo de un número. Es importante que leas bien el enunciado para que puedas hacer una buena traducción al lenguaje algebraico. Si no lo entiendes a la primera, vuelve a leer, vuelve a analizar hasta que lo comprendas. Bien, ahora vemos el siguiente enunciado. Dice la suma de dos números dividida entre su diferencia. Ojo pues, tenemos por aquí suma, tenemos dividida, es decir, división y diferencia. Ya sabemos que diferencia es que vamos a hacer una resta. Vamos a hacer alguna resta por algún lado. Bien. Entonces me dice la suma de dos números. Bueno, eso se representa. X es un número más, que nos quiere decir la suma Y. Entonces ya sumé a X más Y. X más Y. La suma de dos números. Aquí está. Muy bien. Luego me dice que es dividida. Entonces recuerda que una de las representaciones de la división es, ¿sí?, entre su diferencia, es decir, entre la diferencia de esos dos números. Entonces sería X menos Y. También lo podemos escribir así, X más Y sobre X menos Y. Sería lo mismo. Muy bien. Fíjate que aquí tuvimos suma, división y diferencia. Es importante aprender el lenguaje algebraico o esos conceptos claves que veíamos en un video pasado. Bien, en este caso nos hacen una pregunta. ¿Cuál es el número que agregado a 3 suma 8? ¿Podemos escribir eso en lenguaje algebraico? ¿Una pregunta en lenguaje algebraico? Claro que sí, y te la muestro ahora.
Entonces dice, ¿cuál es el número? Es decir, este número no lo conocemos. ¿Cómo represento un número que no conozco en lenguaje algebraico? Pues utilizando alguna letra. Ya sabes que me encanta utilizar la letra X. Entonces ya tenemos representado esta parte. ¿Cuál es el número? Luego dice, ¿qué agregado? Entonces fíjate en esto. Cuando a ti te digan agregado, adicionar, ¿sí? Te está hablando de suma. Entonces aquí colocamos suma, que agregado a 3, es decir, a ese número que no conocemos, le agregan 3 y dice aquí suma 8, es decir, que ese número que no conocemos le agregamos 3, suma 8, es decir, es igual a 8. Entonces fíjate, ya escribí el enunciado, la pregunta que me hacían, y así queda representada. Bien, subimos el nivel a los ejercicios un poquito, no mucho. Dice este ejercicio, la suma de las edades de A y B es 84, pero B tiene 8 años menos que A. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer en este tipo de problemas es mirar qué tenemos y qué no tenemos. Entonces sabemos que la suma de esas edades de A y B es 84. Ahí tenemos algo, tenemos ese dato. ¿Qué más tenemos? Tenemos la edad de B, porque me dicen que B tiene 8 años menos que A. O sea, conozco la edad de B. Si te preguntan cuánto es la edad de B, tú dices que 8 años menos que A. Lo que veo aquí que no tenemos es la edad de A. ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es su edad? No sabemos. Entonces representemos la edad de A con la letra X. Esa es la edad de A. No la conozco. Es cualquier número, ¿no? Entonces, la edad de B la podemos representar de la siguiente forma. Sabemos que B tiene 8 años menos que A, es decir, la edad de A menos 8. Perfecto. Bueno, ahora podemos escribir lo siguiente, que la suma de las edades, entonces aquí la edad de A más la edad de B es igual a 84. Fíjate que hemos podido escribir el enunciado con nuestro lenguaje algebraico. Bien, siguiente ejercicio. La suma de tres números consecutivos es 156. Tres números consecutivos. Entonces analizamos. Si hablan de tres números consecutivos, quiere decir, por ejemplo, el 1, el 2, el 3. Puede ser el 10, el 11 y el 12, ¿cierto? Entonces me dicen la suma de tres números consecutivos es 156. ¿Qué conocemos acá? Bueno, es poca la información, solo que al sumar tres números que son consecutivos, nos da 156. ¿Cuál sería el valor del primer número? No sé. Yo puedo decir que el primer número es X. Más la suma del segundo número. ¿Cuál sería el siguiente número? Bueno, fíjate en estos ejemplos que te coloqué. 1 es el primer número. El que le sigue es 2. Si tú te fijas, 1 más 1 nos da 2, ¿cierto? Es decir, que al primer número simplemente hay que agregarle una unidad. Entonces X, que es el primer número, más 1, eso nos da el segundo número, más el tercer número. Entonces fíjate acá, aquí era 10 y el tercer número es 12.
¿Cuánto le agregamos? 2. Entonces escribimos x, que es el primer número, más 2. Y si sumamos todo eso, nos va a dar 156. Bueno, aquí te he traído algunos ejemplos para que comprendieras cómo se utiliza el lenguaje algebraico. Recuerda, suscríbete y dale like. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye bye.